Muy bien. La intención de este video es repasar o introducir el formulario o anexo Schedule C o anexo C, como lo conocemos popularmente también. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes saben que tienen que completar toda su información según corresponda para el cliente. Solamente me voy a enfocar en explicar la parte del anexo o Schedule C. Vamos a agregar un formulario nuevo. Este formulario tiene que agregarse en la sección de ingresos y ustedes escriben SCHC, Schedule C, y buscan este formulario que se llama Profit or Loss from Business. Hacemos clic ahí e inmediatamente el sistema nos va a generar un anexo C. En este caso tenemos el caso de Juan Mora. Ustedes saben que es una información tergiversada, pero lo primero que tienen que tomar en cuenta es que si Juan Mora fuera casado y presentar una declaración en conjunto, tienen que atribuir este anexo C al cónyuge o declarante principal. Podemos hacer una prueba agregando una segunda persona como cónyuge de Juan, diciendo que va a presentar en conjunto. Vamos a colocar los datos de su esposa y vamos a decir que es la esposa de Juan Mora. ¿Ok? Colocan todos los datos como corresponden. Y ya que hay dos personas en la declaración, entonces podemos seleccionar aquí de quién es este anexo C. Si dijéramos que es de la esposa de Juan Mora, entonces el sistema nos va a colocar los datos que seleccionemos aquí. Es muy importante esta información. Lo segundo es que debemos seleccionar la actividad o profesión a la que se dedicó esta persona. Recuerden que el anexo C no es solamente para personas que tienen un negocio registrado, sino también para todas aquellas personas que simplemente generaron ingresos en efectivo por servicios prestados. Una persona presta sus servicios y ya sea que le paguen cash, vía cheque, por alguna transferencia, por cualquier plataforma de pago como Cash, Binance, cualquier plataforma que fuera, entonces tiene que apoyarse de este formulario para reportar esos ingresos. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a seleccionar la opción que le corresponde. ¿Ok? Luego que han localizado la industria o la profesión, entonces seleccionan el código que más se asemeje a su condición. Luego aquí van a seleccionar o van a escribir el nombre de ese negocio en caso de que la persona tenga un negocio registrado, una LLC registrada. Entonces vamos a decir que esa persona puede colocar esos datos allí y tiene por demás un número que es el EIN number. Si la persona no tiene un negocio registrado, porque eso puede suceder, entonces simplemente esta información se deja en blanco. ¿Ok? Esta casilla, muy importante, tienen que tomar en cuenta que si la persona no tiene una segunda dirección o si el negocio opera bajo la misma dirección de su residencia, entonces simplemente van a marcar aquí y esta información va a venir del Client Information Sheet. Es decir, que el dueño del negocio no va a tener una segunda dirección. Es muy importante aquí en el punto C que tomen en cuenta que este business name no es el nombre que viene registrado en las 1099 NEC, en las 1099K, sino que esto se refiere al dueño del anexo C, que en este caso, como podemos ver, se refiere a Juan Lora. Si Juan Lora no tiene un negocio registrado, entonces simplemente esta información se queda en blanco. Luego, la casilla F se va a referir, perdón, al método contable que puede ser cash, accrual o otro, o un híbrido de ambos. La diferencia entre estos dos métodos es, y siendo el cash el método más común, el método cash es todo lo que la persona facturó y cobró. No se imaginen el método cash como que la persona solamente recibió dinero en efectivo, no, sino que todo lo que facturó
esa persona le fue pagado ese dinero y eso es lo que se refiere al método cash, el método contable cash. Ahora, el método contable accrual o como en español popularmente se conoce, el método prepago, es cuando yo hago facturaciones en mi sistema o en mi compañía, vamos a decir que yo facturé a clientes cuentas por cobrar, pero esos clientes no me han pagado. Entonces, bajo el método accrual, aún no me hayan pagado esas facturas, pues yo la tengo que reportar como un ingreso. De igual manera, va a incidir en los gastos. Si yo tengo cuentas por pagar y estoy bajo el método accrual, pues simplemente también puedo reportar esos gastos que no he pagado. Entonces, ustedes tienen que colectar la información según corresponda. Luego, la pregunta G me está preguntando que si el dueño del negocio activamente o materialmente participó en las operaciones del negocio. Esto se refiere básicamente que si la persona trabajó activamente, si estuvo activo en el negocio. Entonces, ahí responden según corresponda. Me dice la pregunta H que si ese negocio o esa actividad se adquirió o se inició en el año que estoy trabajando, en este caso en el 2023. Si ese es el caso, vamos a decir si es una LLC que inició o si la persona empezó a hacer Uber ese año o DoorDash ese año, simplemente se marca esta casilla o de lo contrario se deja en blanco. Luego, las preguntas I y J van relacionadas a las emisiones o reportes de las personas contratistas o que ofrecen un servicio a la empresa. Si una persona, esa es la regla, si una persona, propietario de un negocio o del tipo, de la índole que sea, genera pagos en efectivo a trabajadores como contratistas, personas independientes, digamos, de $600 o más, entonces ya le corresponde hacer una emisión de los formularios 1099 NEC. Y obviamente eso tiene su procedimiento que ya vieron en clase y que en clase también se va a abundar más sobre el tema. Pero cualquier persona que pague, ¿ok? Como trabajador, como empleador, perdón, que pague a contratistas $600 o más en un año completo, entonces ya tiene que emitir o reportar esa persona con un formulario 1099 NEC. Entonces te pregunta aquí que si esa persona o si el dueño, en este caso la pregunta es que si Juana Mora, perdón, le corresponde hacer ese informe. ¿Ok? Ustedes tienen que responder con la verdad, lo que aplica para su cliente. Luego, la siguiente pregunta te dice que si respondiste que sí a la pregunta anterior, que si vas a hacer o que si ya hiciste este informe de los 1099 NEC, sí o no. ¿Ok? Ustedes van a responder según aplique a su cliente. ¿Ok? Luego el sistema me pregunta, es importante ir leyendo las líneas para ir respondiendo adecuadamente según corresponda. Que si es una LLC, que debe marcar aquí, y si marco aquí como LLC, entonces debo seleccionar el estado, vamos a decir que es en el estado de la Florida, en caso de, o si no hay si no es una LLC registrada, como ya aquí lo dejé en blanco, entonces simplemente no marco nada. Si fuera el caso de que esta fuera la última declaración de este negocio y yo fuera a clausurar este negocio, entonces se debe marcar esta casilla. Esto tiene otras connotaciones que evidentemente van a aprender en clases o que ya han aprendido en clases, algunos de ustedes, pero cerrar un negocio no es solamente presentar el informe y marcar acá, sino que tiene que haber un procedimiento de cancelar las cuentas de banco, cerrar cualquier información que contenga el EIN number de la empresa, enviar una carta al IRS solicitando la cancelación del Employer ID number de la empresa, cerrar la empresa con el Estado y todo lo demás. Entonces, si esos procedimientos ya se han hecho, entonces sí se puede presentar esta última declaración, este último anexo C y marcar esta casilla. Luego, la primera parte, como pueden ver, es la parte del ingreso, del income. Y ustedes saben que puede haber ingresos en efectivo, pueden venir formas que se van a reportar. Entonces, según aplique, si la persona recibió un ingreso en efectivo o vamos a decir que
se depositó el ingreso cash, se puede reportar el ingreso en efectivo. Fíjense aquí, tengo mi ingreso en cero y fíjense que al agregar los $10,000, el sistema automáticamente pues hace su magia, ¿verdad? Puede ser, como les dije, que el dinero se haya recibido completamente cash o como vimos en otro video anterior, en el video anterior, cómo agregar las formas 1099 NEC o K. Entonces ahí se pueden agregar las formas. Ya hay una grabación previa, un video hecho respecto a esas formas, entonces no me voy a enfocar en cómo agregarlas, pero hay un procedimiento para agregar esos formularios. Si la persona tiene devoluciones y retornos, dinero se pone aquí, asumiendo, por ejemplo, que haya hecho devoluciones de $100, se coloca por acá. Otro ingreso se puede poner aquí. Luego viene la sección de los gastos. Y si se fijan, cada línea hay gastos asignados para cada tipo de renglón. Hay renglones específicos para comisiones y pagos, pago de publicidad, contratistas, depreciación, seguros, todo. Entonces, sí es recomendable, como les digo, que busquen la publicación 535, la 334 de la IRS y que verifiquen las reglas de qué renglones pueden deducir legalmente en un Schedule C. Recuérdense que lo más importante es que tomen en cuenta que todos los gastos deben ser necesarios y ordinarios del negocio. No es un error muy común que veo allá afuera, es que las personas ponen cuentas personales para deducir en su negocio o mezclan las cuentas personales, sus gastos personales con el negocio. Tienen que mantener todo separado del negocio. Aquí solamente se va a poner en lo que se incurrió en ese tipo de negocio. Por ejemplo, suponiendo que se gastó en publicidad unos $2,000, se pagaron comisiones de $200, entonces así por el estilo, ¿verdad? Ustedes van a poder. Se puede poner nivel de detalles, el software te permite poner nivel de detalles, por ejemplo, en la sección de advertising, ustedes pueden agregar una línea y decir publicidad eh, en Facebook, $300, y así pueden agregar Yelp, perdón, Yelp 500 y ahí pueden agregar los detalles. Cada renglón puede permitirte agregar detalles. ¿Ok? Y luego hay una sección cuando ya no tienes más espacio para incluir esos gastos, puedes venir a la parte, vamos a ver, a la parte 4, me parece que es, a la parte 4 aquí, y, no, perdón, a la parte 5. Y aquí puedes poner Other Expenses. Cuando ustedes estén en el Schedule C, y como ven aquí, tienen renglones asignados, ¿ok? Supplies, Repair and Maintenance, comidas, gasto de viajes, utilities. Cuando no encuentren un renglón asignado, pueden hacerse apoyo de la sección de Other, ¿ok? Simplemente está hasta el final, simplemente agregan aquí tantas líneas como necesitan y ponen el detalle, evidentemente, el nivel de detalle lo ponen ahí y esto también le va a generar un statement. Entonces, como les digo, hay una sección de gastos bien amplio. Luego de los gastos van a tener el costo de la mercancía vendida, la parte 3, y básicamente esta sección se va a utilizar cuando su cliente o el negocio mantenga un inventario. Si la empresa genera venta de productos, de artículos y mantiene un inventario o prepara por demás en base a insumos, prepara mercancías, si esa mercancía se convierte en inventario, entonces se debe completar esta parte y rastrear el costo de la mercancía vendida. Entonces ustedes van a necesitar que toda esta información venga por parte de su cliente,
Van a necesitar, por ejemplo, el inventario al inicio del año. Eso es muy importante. Vamos a decir, si su cliente le dice que su inventario inicial fue de $1,000, luego hicieron compras de 3,000, pagaron mano de obra de 3,000 más, materiales si es necesario, lo que sea que aplique, y luego necesitan cuál fue el valor del inventario al final del año. Y esto nos va a dar el costo de la mercancía vendida, que automáticamente, si se fijan, estoy en la línea 42 y dice Cost of Goods Sold. Esta información va a venir hasta arriba. Esta información va a venir aquí arriba. Fíjense aquí, Cost of Goods Sold, y fíjense que dice viene de la línea 42 y aquí se va a restar este monto del ingreso automáticamente. Es muy importante esta parte. Entonces, luego de esto, luego de poner todos los gastos y todo lo demás, si se fijan, luego del costo de la mercancía vendida, entonces viene el uso del vehículo. Recuerden que existen dos métodos por los cuales se puede deducir el vehículo y habrán otros tutoriales que hablará en profundidad cómo deducir los gastos del vehículo. Sin embargo, la parte 4 lo que me permite es colocar el costo del vehículo según las millas. Entonces, solamente necesito la fecha en la que su cliente colocó ese vehículo o comenzó a utilizar ese vehículo en pro de esa actividad comercial que ejerce. Luego va a necesitar las millas que obviamente ustedes tienen que solicitarle al cliente. Recuérdense que es muy importante que su cliente tenga un récord adecuado de millas. Entonces colocan las millas de negocio. Las commuting no son deducibles. Obviamente esta información sale de su cliente y other tampoco serían deducibles. Solamente las millas de negocio es lo que vamos a deducir. Luego estas preguntas tienen que responderlas según aplique para su cliente, donde le pregunta que si el vehículo se utilizó para uso personal, que si existe otro vehículo aparte de este para uso personal, que si tiene evidencia para soportar su deducción y que si esa evidencia está por escrito. Entonces, estas preguntas diría que son muy subjetivas y tienen que aplicarse según aplique para cada cliente. Recuerden que el anexo C es una parte donde tenemos que hacer bastante due diligence, bastante documentación, tenemos que hacer preguntas y sobre todo documentar esas preguntas. Recuerden que el sistema aquí en la sección de notas, si pueden ver, nos permite agregar esas preguntas y documentarlas. Usted tiene pruebas de estas deducciones, por ejemplo, preparador pregunta. Y luego ponen la pregunta de su cliente. Vamos a decir que de estas deducciones y luego respuesta del cliente. Sí, tengo pruebas, tengo todas las pruebas. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a generar un documento. Ustedes pueden imprimir estas notas, que lo pueden hacer. Fíjense, yo la puedo imprimir y genera. Déjame buscarlo por acá. Esto genera este documento que su cliente le puede firmar. Fíjese que el documento viene con el seguro social de la persona, quién creó la nota, la fecha exacta, la hora, el nombre de su cliente. Entonces, esto puede servirnos de apoyo o de due diligence. Recuérdense que el anexo C tampoco es un documento o un formulario donde yo voy a estimar. Ustedes tienen que no estimar, sino colocar los montos reales que su cliente genuinamente se gastó. Entonces, traten de hacer lo mejor posible para extraer la documentación adecuada y la información correcta. Y sobre todo, si tienen un cliente que no fue ordenado durante el año, que simplemente no se documentó, entonces sería bueno que usted le dé sus recomendaciones al cliente. Finalmente, luego que se ha completado todo este anexo C, fíjense que viene otra sección aquí
que es el QBI o Qualified Business Income Deduction, que van a aprender sus, eh, sus reglas en las clases o en otro próximo video. Para no hacerlo muy extenso, simplemente lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a suponer para que puedan ver cómo funciona el anexo C. Fíjense que esta persona le puse un poco más de ingreso. Luego de todos sus gastos, le queda un reporte de $11,985. Déjame moverme para acá para mirar este anexo C. Si se fijan, el anexo C va a venir a la sección de Other Income o Additional Income en el schedule número 1. Va a venir aquí ese ingreso, ¿ok? Ese es este monto que tengo acá. Lo puedo ver en el anexo 1, en la parte 1, esos 12,896 que quedaron luego de gastos. Fíjense que dice que viene del schedule C. Y puedo también ver mi anexo C propiamente. Lo puedo buscar. Déjame buscarlo. En el anexo C, fíjense que me aparece el nombre del cliente, su seguro social, la industria, los datos de la dirección, el método contable, todas las preguntas que respondí, el total de ingresos, devoluciones, todo está debidamente ubicado. Recuerden que estas informaciones que contengo aquí en este anexo C son solamente para fines ilustrativos o educativos. En un anexo C, en la vida real, estos números no son redondos, no pueden ser números redondos ni idénticos, sino que tiene que documentarse o colocarse lo que genuinamente aplica para cada caso y esta información evidentemente tiene que venir de su cliente. Espero que este repaso por esta forma les sea de utilidad y nos vemos en un próximo video.